Bueno, bienvenidas, comunidad de mujeres cíclicas. Estamos aquí iniciando este webinar maravilloso. Ya les voy a presentar a la invitada para la comunidad de mujeres Reconecta Más 40 y también para la comunidad de nuestra invitada, porque es importante que esta información la compartamos en comunidad. Es una revolución. Nuestras abuelas y madres seguramente nunca tuvieron esta experiencia y creo que desde ahí estamos revolucionando, estamos abriendo un espacio cuántico para esas abuelas, tatarabuelas que nunca tuvieron esta información, y nosotras abrimos este campo maravilloso para esas mujeres que vienen en el futuro. Entonces, bienvenidas, gracias por estar aquí a este webinar de el desbalance hormonal al placer consciente. Es el nombre de nuestro webinar y presento a nuestra invitada, la doctora, espero que tú te presentes ahorita, es una médica funcional, Laura Rivera, compañera aquí de Cali, y preséntate, hermosa, a esta comunidad que está ahorita acá. Espero que nos acompañen durante todo el webinar y que lo compartan también, que este webinar es especial para la comunidad Reconecta y también para todas las mujeres hispanohablantes que están atravesando por el climaterio. Hermosa Laura, preséntate Gracias. y bienvenida a este webinar. Bueno, gracias, Misari, por la invitación. Siempre es un honor para mí compartir con el corazón. Me encanta lo que hago. Soy una apasionada por la medicina funcional porque ha transformado mi vida. Entonces, para mí es muy bonito ver cómo todas esas mujeres y hombres, porque también veo hombres, se empoderan y empiezan a conocer cómo funciona su cuerpo, en este caso, cómo funciona nuestro ciclo menstrual, cómo vamos cambiando. Yo llegué a la medicina funcional de una forma muy bonita y fue sanando mi historia, ¿no? Con un antecedente de ovario poliquístico, epilepsia mioclónica juvenil, que nadie le daba con un chiste, y llegué a la medicina funcional y a través de una medicina basada en el estilo de vida empecé a conectar con mi cuerpo desde lo profundo y eso transformó mi carrera profesional. Yo quería antes ser cirujana y fue como el mundo me dijo, Dios me dijo, no, por ahí no es, váyase por la medicina funcional y desde ese momento he visto muchas vidas transformándose. La idea es que no necesiten a los médicos, literal. Eso puede jugar en contra, pero la idea es que no me necesiten, ¿sí? Que cada uno se encuentre con su propio sanador. Para mí eso es lo que más me hace feliz. Que un paciente me diga, no, volví a conectar con mi ciclo menstrual, ya no me siento inflamada, me siento activa, con foco, me estoy durmiendo bien, estoy feliz, estoy cumpliendo un propósito. Para mí eso es el mejor pago. Entonces, estamos aquí al servicio. Así que, Sari, muchas gracias por la invitación. No te escucho, mi Sari. Muchas gracias, mi bella Laura. Pues mira, para los que no me conocen, mi nombre es Saraí Román y también como Lauris he tenido un camino basado en mi experiencia. Gracias a eso llegué a la sexualidad consciente. Mi vida se ha transformado, también estuve con ovario poliquístico y otras cosas que hacían que estuviera totalmente desconectada, pero que no me diera cuenta. Gracias a la somática, al tantra y al taoísmo, he encontrado un camino también no solamente personal, profesional y también como un propósito de vida. Esas cosas también nos mueven para seguir sembrando y para seguir multiplicando nuestro mensaje. Entonces, hermosa, manos a la obra. Bueno, a lo La que audiencia, vinimos. sí, la audiencia es toda tuya. Hemos preparado esto con mucho cariño, con mucho amor y espero que tú también lo disfrutes, lo integres y lo más importante, lo compartas, porque el que comparte información valiosa, pues está abriendo un campo de frecuencia de amor y de sanación. Entonces, adelante, mi Lauris. Bueno, súper. Bueno, entonces nuestra charla es ser mujer desde el balance al placer consciente en la perimenopausia. Inicio hoy con esta frase y es que cuando el cuerpo cambia, el alma te invita a despertar. Y hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tu cuerpo realmente vivo? Y no hablo solo de energía o de salud, hablo de esa chispa interna, esa sensación de fuego suave que recorre todo nuestro cuerpo,
que nos hace, que nos hace sentir que eres tú misma, ¿sí, no? Porque ser mujer no es solamente tener esos ciclos menstruales o ciclos hormonales, sino que es vivir en una constante transformación, ¿sí? Por eso estamos aquí hoy para hablar del cuerpo, ¿sí? Eh, para ver eh, lo un poco más allá de lo que estamos acostumbradas, porque sabemos que nuestras abuelas, yo incluso que estoy joven, apenas a mis 31 años, mi madre aún no me hablaba lo que era el ciclo menstrual, ni la menstruación, y la verdad es que poco se hablaba de este tema y que ahora esté saliendo a la luz todas esas herramientas y poder entender fisiológicamente lo que ocurre, esto nos hace ganar años de vida. Entonces, yo quiero que vean que estos cambios hormonales son el comienzo de una nueva forma de sentirnos vivas. ¿Sí? La perimenopausia no es un apagón de la energía femenina, es una oportunidad de cambiar la forma en que amamos, en que deseamos, en que dormimos, ¿sí? En que nos conectamos. Incluso el placer cambia, se vuelve más consciente y no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con esa energía vital de creatividad, de ese propósito, ¿sí? Con esa fuerza que mueve la vida realmente desde adentro. Entonces, muchas mujeres incluso no saben que en la peri y en la menopausia esa energía es incluso más fuerte, se amplifica. Es decir, que cuando dejamos de sangrar realmente no perdemos poder, lo que hacemos es concentrarlo y muchas mujeres no saben, no reconocen esta información. Entonces, por eso esta charla se llama Del desbalance al placer consciente, porque el objetivo es entender qué pasa con nuestras hormonas, pero también es reconocer ese femenino que habita dentro de nosotras, ¿sí? Súper. Entonces, ¿Me para ir estás entendiendo, compartiendo? sí, ¿me estás viendo pantalla? No, mi bella, no te estoy viendo la pantalla. Dame un segundito. Ajá. Oh my God, pensé que te estaba compartiendo pantalla, dame un segundito. Ahí Ahí ya ya, ves, allá. Sí, sí, ahí ya está compartiendo. se perdieron la imagen. Sí, Aquí allí, inicié. eso. Bueno, bueno, entonces digamos, entonces quiero que hoy empecemos este viaje mirando nuestro cuerpo como miramos la tierra, ¿sí? Un cuerpo que nace, florece, madura, se transforma y vuelve a florecer. Entonces, cuando una mujer nace, ya trae dentro de sí todas esas semillas de lo que será. En sus ovarios duermen alrededor de 1 millón de óvulos. Sí, es una reserva que Wow. no se renueva, pero se va transformando en el tiempo. Entonces, esas pequeñas semillas hormonales nos van a acompañar desde la infancia hasta la madurez, marcando cada estación de nuestra vida. En la primavera nosotros somos fértiles, somos curiosas, luminosas, los estrógenos están florecidos, sí, el cuerpo está expandido, la mente sueña y la vida nos invita a explorar. Después entramos en esa fase de verano donde ya estamos en una etapa más de plenitud, sí, nuestra energía se vuelve más creativa, sí, estamos como en nuestro máximo esplendor, productividad a tope, placer, sí, una conexión muy bonita. Pero como todo ciclo natural, después llega eh, el otoño, ¿sí? La perimenopausia. Aquí las hojas empiezan a cambiar de color. A veces son cálidas, a veces son secas, ¿sí? Un día sentimos calma y al día siguiente una tormenta, ¿sí? Porque la progesterona comienza a caer. Entonces, o la insomnio, ¿sí? Los estrógenos van a subir y van a bajar como una montaña rusa. Entonces, o la cambios de ánimo, ¿sí? La testosterona empieza a disminuir lentamente, entonces empezamos a perder masa muscular. Entonces es un tiempo de transición y no de pérdida, lo llamo yo. Entonces finalmente llega el invierno, que es la menopausia, que yo lo llamo, no es el fin, sino una pausa en lo fértil, más bien empezamos a conectarnos con esa sabiduría, ¿sí? Se vuelve uno más sabio en esa etapa de la vida. Y en esta estación dejamos de crear vida, ¿sí? Con el cuerpo, pero para crear vida con conciencia. ¿Sí? Entonces cambia la forma, ¿sí? Entonces, a veces me preguntan, ¿y por qué entonces sigo teniendo síntomas después de tantos años después de la menopausia? Pues porque igual el sistema necesita mensajeros, necesita hormonas, necesita descanso, sí, necesitan nutrición, necesitan placer, ¿sí?
¿sí? Entonces, comprender estas estaciones no es solo entender nuestras hormonas, es reconciliarnos con nuestra naturaleza cíclica, ¿sí? Ese movimiento constante entre florecer, soltar y renacer. Entonces ahora, después de recorrer esas estaciones, ¿sí? De primavera, verano, invierno, otoño, quiero que revisemos esta imagen. Entonces aquí podemos ver representadas varias etapas de transición hormonal que toda mujer atraviesa. No siempre con el mismo ritmo, no todas con la misma intensidad, no todas a la misma edad. Esto depende de muchos factores, el estrés, la genética, ¿sí? La nutrición, qué tan inflamada estamos, ¿sí? Es muy importante. Entonces, en esta primera etapa, en esta primera parte del gráfico está la perimenopausia, que es una etapa en la cual puede ocurrir entre los 35 a 42 años, esa perimenopausia temprana, ¿sí? Algunas mujeres pueden ser muy sensibles y empezar a sentir síntomas, otras no, ¿sí? En esta etapa todavía hay menstruación y es regular, pero la ovulación ya no ocurre cada mes y eso hace que la progesterona, que es la hormona de la calma y el sueño, comience a disminuir sutilmente. El resultado empieza a cambiar el sueño, ¿sí? Un poco, son cambios sutiles que empezamos a percibir, ¿sí? Empezamos a ponernos un poco más ansiosas, más sensibles emocionalmente, un poquito de migrañas, podemos sentir que retenemos líquidos, el deseo cambia un poco, ¿sí? Y en esta etapa el cuerpo todavía es como está ovulando, todavía está floreciendo, pero ya empieza a sentir como esos vientos de cambio, como que algo va a pasar, ¿no? Entonces entramos después a la perimenopausia tardía, que es más o menos entre los 43 a 50 años en promedio. Aquí ya empezamos a sentir que los ciclos se vuelven más cortos o más largos o se saltan. Aquí ya el estrógeno empieza a subir y a bajar como una montaña rusa. Entonces, algunos meses nos sentimos llenos de energía, sensuales, y otros meses nos sentimos desconectadas, agotadas, no queremos nada en la vida, ¿sí? Estamos como en ese vaivén hormonal. Aquí los síntomas pueden sentirse un poco más, empezamos con los sofocos, niebla mental, irritabilidad, empezamos a percibir un poco de sequedad vaginal, ¿sí? Pero aquí es una etapa donde empieza la mujer a hacer mucha conciencia, empieza ese proceso de mirar hacia adentro, ¿sí? De definir quiénes somos, para dónde vamos, qué tengo que soltar. Y luego finalmente llegamos a la menopausia, que se confirma cuando ya han pasado 12 meses sin menstruación, y esto suele presentarse entre los 49 a 52 años. Aunque esto depende de genética, estilo de vida, niveles de estrés y también de ciertos antecedentes quirúrgicos, ¿sí? En este punto de la menopausia, los ovarios ya no producen estrógeno, ¿sí? Ni progesterona ni testosterona en cantidad significativa. Entonces el cuerpo entra en un nuevo equilibrio. Aquí no lo llamo el final del ciclo, es el inicio de otro ritmo nuevamente, ¿sí? Empezamos a crear ya más conciencia y más sabiduría cuando empezamos a reconocer que ya es momento en que entramos en menopausia. Después entramos en posmenopausia, donde ya después de haber transitado esas rutas hormonales, esa montaña rusa, ya aquí el cuerpo se estabiliza, ¿sí? Las hormonas ya permanecen en niveles bajos, pero constantes y ya aquí podemos encontrar muy frecuente cuando no hemos hecho un abordaje funcional o usar ciertas herramientas que nos van a mitigar estos síntomas como la atrofia vaginal urinaria, pérdida de masa ósea, aumento de grasa abdominal, empezamos con arrugarnos la pielcita, ¿sí? Todos esos cambios en la posmenopausia se ven bien marcados, sobre todo en nuestras mamás, abuelas que no tenían el acceso que tienen hoy a ciertas herramientas que más adelante vamos a mencionarlas. Entonces, estas son las etapas que es importante que empecemos a reconocerlas, en cuál estamos, qué cambios estamos percibiendo. A mí me gusta mucho invitar a la mujer a que tenga su diario y empiece a conectarse con su ciclo. Si ya no menstrua, con la luna, somos lunáticas, para mí la luna, o sea, nos rige la luna, literal. Entonces, si ya no estamos menstruando constantemente, podemos trabajar con la energía de la luna e ir percibiendo qué emociones
o qué cambios estamos sintiendo física, mental, emocional, espiritual. ¿Listo? Entonces, aquí yo les quiero traer algo importante y es que el deseo y el placer no son lujos ni son premios, son el lenguaje del cuerpo, de tu alma, de tu vitalidad. El deseo no es algo que ocurre en los genitales propiamente, de hecho ocurre en la mente, ¿sí? Y es una fuerza que atraviesa todo nuestro cuerpo, ese impulso que nos hace crear vínculos, sentirnos vivas, y aunque y en la menopausia el deseo cambia, a veces baja, a veces se transforma y otras veces incluso hay mujeres en que se les despierta aún más. Entonces aquí entra a jugar ciertas cosas muy importantes que Sari va a mencionar más adelante, pero todo lo que tiene que ver con el deseo viene muy desde la parte hormonal, pero desde la parte mental, sí, desde hasta nuestras creencias sobre la sexualidad que teníamos, sobre todos esos patrones limitantes que nuestra historia como tal femenina que nos silenciaron tantos años, ¿no? Entonces, todas esas memorias que las guardamos nosotras en nuestro útero, sí, en nuestro campo de información, de alguna forma es momento de transmutarla. Entonces, ¿de dónde nace ese deseo? El deseo es un fenómeno neuroendocrino que nace tanto en el cerebro como en nuestras hormonas, pero es una danza bioquímica entre esos neurotransmisores, esas hormonas que activan el interés, sí, esa motivación, esa apertura. En el cuerpo el deseo se activa por neurotransmisores como la dopamina, que es la hormona que nos motiva, y la oxitocina, que es la hormona del vínculo que nos conecta con nuestra pareja. Y las hormonas sexuales, como la testosterona y el estrógeno y la DHA, también juegan un rol muy importante que ya los voy a mencionar. Entonces, a partir de aquí, vamos a entrar en un universo hormonal, ¿sí? El deseo es química, entonces, es una danza interna, ¿sí? Es pura química, es una danza entre las hormonas, entre nuestras emociones, entre nuestra energía vital. Entonces, cuando todas están en armonía, sentimos esa chispa y esas ganas de conectar con nuestra pareja o individual, ¿sí? Pero cuando esa chispa se desajusta por estrés, por falta de sueño, por cambios hormonales de la period y la menopausia, pues esa danza cambia, ¿no? Entonces, ahora vamos a reconocer cuáles son esas hormonas que bailan dentro de nosotros. Tenemos las hormonas del fuego, las hormonas del equilibrio, las hormonas del estrés y de la mente, y cada una de ellas influye en el deseo y en el placer consciente. Entonces vamos a hacer una analogía para que nos conectemos hoy bien con esas hormonas porque es bastante información. Entonces, ¿cuáles son esas hormonas fuego? Tenemos la testosterona y la DEA, el fuego que da impulso y chispa. La testosterona y la DEA son las brasas internas, ¿sí? Después de los 30 años, esa DEA empieza a bajar y es por eso que cuando uno sale y se trasnocha ya no tiene la misma energía, ¿sí? Uno ya no se Es, recupera igual. es muy común Sí. esto. O dicen, Sara, yo ya me tomo una copa de vino y al otro día son 3 o 4 días de recuperación. Es muy común, yo también lo sentí. Tal cual. Entonces la testosterona y la DEA son esa chispa de deseo y vitalidad y de fuerza, ¿sí? Con los años eso va cambiando, ¿sí? Entonces empezamos a sentir un poco más de fatiga, más falta de deseo, la piel apagada, dificultad incluso de concentrarnos, ¿sí? La DEA, a quién le gusta ver arruguitas o ver celulitis? Pues es a causa de esa DEA que empieza a bajar. Esa celulitis no es gratuita, es también por un descenso de esa DEA, que es la que te da también tonicidad a la piel. Imagínense lo importante. Entonces, la testosterona, ¿cuál es su rol? La testosterona mantiene la masa muscular y la motivación, ¿sí? Impulsa la libido tanto en hombres como en mujeres, apoya la sensibilidad genital. La DEA es un respaldo energético, ¿sí? Es la reserva que nos da esa resiliencia. Sin ellas la libido baja, el ánimo se apaga y la energía vital se dispersa, ¿sí? La DEA también influye en el estado de ánimo y en esa autoconfianza, ¿sí? Por eso restaurarlas de forma bioidéntica es darle al cuerpo el combustible que perdió. Entonces siempre
vean la testosterona como esa hormona que les va a ayudar a construir masa muscular. ¿Por qué es tan importante la masa muscular? Porque la masa muscular es el sostén. Y a medida que vamos transitando ese ciclo de menopausia, vamos teniendo más pérdida de masa muscular y más ganancia de grasa. Entonces aquí es muy importante empezar a trabajar ejercicios de fuerza, por ejemplo, para mantener la masa muscular. Ya no es lo mismo si dejamos de entrenar un mes cuando tenemos 30 años, así dejamos de entrenar un mes cuando tenemos 45 a 50 años. El músculo es lo primero que se consume cuando dejamos de estar activas o tenemos una mala alimentación. La testosterona en desequilibrio, entonces, ¿qué nos produce? Nos baja el deseo sexual, disfunción eréctil en hombres, nos puede producir fatiga, nos altera el estado de ánimo. La testosterona es la hormona de la motivación a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, foco, energía, concentración, masa muscular. En exceso nos puede provocar acné, crecimiento de vello y ciclos menstruales irregulares. Es muy frecuente encontrar la testosterona alta en pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico. De hecho, es uno de los criterios diagnósticos. Entonces, ojo, ojo con esto también. La DEA, entonces, como ya lo mencioné, es ese combustible que alimenta el fuego, ¿sí? La DEA es un precursor de andrógenos, es decir, que si tú consumes DEA, puede esa DEA producir más testosterona o más estrógenos, ¿sí? Y promover resiliencia al estrés y la energía en general. La DEA mejora la excitación y la lubricación en mujeres. También ayuda en la atrofia, por eso podemos usar cremas vaginales con DEA y ayuda un montón para esa atrofia vaginal, ¿sí? Eh, entonces, la hormona DEA nos va a ayudar con la resiliencia al estrés, nos va a ayudar con la energía general. En hombres, la DEA, cuando está en deficiencia, les cuesta tener erecciones matutinas. Un hombre con DEA bajita es un hombre que no tiene erecciones matutinas. Entonces, relacionen siempre la DEA con energía vital sostenida, ¿sí? Entonces, si la testosterona es la chispa, la DEA es el combustible que mantiene viva la llama. Entonces, sin DEA, la chispa se enciende, pero se apaga rápido. O sea, muy importante esta analogía. ¿Qué pasa con la DEA en desequilibrio? Entonces cae drásticamente con la edad. Entonces afecta el deseo, el ánimo y la tolerancia al estrés, provoca fatiga, pérdida de masa muscular. Yo veo muchísimo una DEA bajita en esas pacientes crónicamente estresadas. Sí, de hecho es algo que en medicina funcional llamamos disfunción del eje HPA en estadio 3. El paciente está agotado totalmente. La DEA está bajita. Ahorita vamos a hablar un poquito del cortisol para poder entender lo que ocurre con el estrés, pero es muy frecuente encontrar la DEA bajita. Entonces el paciente por clínica es fatiga, pérdida de masa muscular y no tiene ganas de nada, ¿sí? Eh, Muy importante eso. Y ahora pasamos entonces después de las hormonas del fuego, a hormonas del equilibrio, yin y el yang. El yin y el yang son el estradiol y la progesterona. El estrógeno es la artista que da forma, color, suavidad. El estradiol es la hormona de los fluidos. Nutre el cerebro, protege el corazón, mantiene huesos fuertes y piel elástica. O sea que esa es la que necesitamos mantener en buenos niveles para tener buena lubricación, ¿sí? Y la progesterona es el arquitecto de la estructura de la calma, es la hormona guardiana, es la que sostiene, ¿sí? La progesterona es la que ayuda a calmar nuestro sistema nervioso, mejora el sueño, equilibra el efecto del estrógeno. Entonces, por eso es que en esa perimenopausia temprana o tardía, la progesterona como empieza a bajar, empezamos a tener problemas con el sueño y empezamos a sentirnos más irritables porque aquí va a predominar el estradiol y la progesterona está empezando a bajar. Entonces, juntas las necesitamos equilibradas como el día y la noche para que hagan su efecto, el efecto que necesitan, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Que entonces, el estradiol, ya saben, es la hormona de los fluidos, es como el agua que corre por los canales del placer, mantiene la lubricación vaginal. Cuando fluye todo se siente vivo, brillante, húmedo, sensible, ¿sí? Y cuando falta, el río se seca.
La piel pierde brillo, la mente pierde color y el cuerpo deja de resonar el tacto, ¿sí? Entonces, imagínense la piel de las jovencitas de 10, 15, 20 años, divina, brillante, y ya empezamos a sentir que la piel cambia de color, está más opaca, y eso se debe al estradiol. El estradiol regula nuestro ciclo menstrual, apoya la excitación y también influye en la masa muscular, ¿sí? El estradiol prepara los tejidos para esa excitación. ¿Sí? Mantiene el epitelio vaginal elástico, por eso es que en la posmenopausia hay atrofia vaginal, resequedad vaginal, porque el estradiol va en descenso, ¿sí? Esto es muy importante. A nivel cerebral, el estradiol nos mantiene una mente erótica, ¿sí? Nos ayuda a liberar dopamina y serotonina y nos da sensación de placer, de bienestar, de motivación. Cuando baja, hay desconexión emocional, o sea, falta desconexión, nos volvemos más irritables, más sensibles, ¿sí? Menos tolerables al estrés. ¿Qué pasa cuando está en desequilibrio? Entonces, la atrofia vaginal, relaciones sexuales dolorosas, la libido baja, ¿sí? Y empiezan entonces esos cambios de humor, esos trastornos del sueño que afectan indirectamente el interés sexual, porque entonces empieza a bajar tanto la progesterona y los estrógenos en esa menopausia. ¿Listo? La progesterona, a mí me encanta esta hormona, para mí es la abuelita porque es la hormona que nos da seguridad y calma, ella es la guardiana, ¿sí? En las mujeres en edad fértil, pues la fuente principal de progesterona es el cuerpo lúteo, se forma después de la ovulación. En esa fase, pues lo que busca ese cuerpo lúteo es prepararse para la gestación y cuando no se da, pues entonces ese cuerpo lúteo cae y ahí es que llega la menstruación. Entonces, su función principalmente es sostener ese endometrio para la implantación, pero cuando no se da, pues no se da. Eh, También es muy importante esta hormona durante el embarazo porque la placenta asume pues la producción principal de esta hormona y es la hormona que equilibra el estrógeno y regula el ciclo menstrual. Ya lo dije que si baja la progesterona, el estrógeno predomina. La idea es que las dos estén en el mismo nivel, ¿sí? Para que fluya ese ciclo menstrual en equilibrio, si no empezamos a presentar síntomas. Eh, la progesterona impacta en la salud sexual, en la respuesta al estrés, el sueño, muy importante el sueño. Entonces, cuando tenemos esos problemas con el sueño, miremos qué está pasando. De pronto será deficiencia de progesterona, sí, qué estará pasando ahí en ese desequilibrio entre estrógeno y progesterona. Entonces, es la hormona de la calma y es un neuroesteroide que modula GABA. GABA es un neurotransmisor de seguridad, ¿sí? Entonces, por eso cuando baja en la perimenopausia están esos pensamientos rumiantes, esa ansiedad, ¿sí? Esos cambios de ánimo, porque no tenemos quien nos dé esa seguridad, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, en otras palabras, equilibra el estrógeno, protege el endometrio, nos ayuda con insomnio, ¿sí? Regula el eje HPA, que es el eje que se altera cuando estamos estresadas, y reduce el cortisol. Entonces es la hormona que nos va a provocar calma. ¿Listo? Entonces esto ya lo mencioné. Ansiedad, desorden de ánimo, ciclos irregulares, alteración del sueño y retención de líquidos podemos presentar. Por eso en la fase de premenstrual también tendemos a retener líquidos, a sentir que aumentamos un poco de peso y es precisamente por ese cambio en los niveles de progesterona que están a tope. Bueno, y después entonces de hablar de las hormonas fuego, de las hormonas del yin y el yang, vamos a mencionar las hormonas del estrés, que hoy en día tenemos una epidemia de estrés. Oiga, yo veo Sí, pacientes quemadas porque nos volvimos súper toderas, la famosa multitask multitasking, que tanto afecta esa multi, creencia, ¿no? De que somos multitask, o sea, multitareas, mujeres orquestas. Y sí, también nos, que tenemos que ser perfectas y el no descansar o sentirnos culpables en esos espacios de descanso, hermosa. uy, lo veo a diario, mamás, esposas, trabajadoras, o sea, yo digo, my God, ¿cómo? Y no
y no podemos pedir ayuda, nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta mostrar nuestra vulnerabilidad, nos cuesta estar en ese femenino, estamos muy en el masculino. Entonces ya yo siento que ahorita es el momento de despertar y por eso el conocimiento es poder para que Sí. empezamos a trabajar con nuestros ciclos, ¿sí o qué, Sara? Sí, totalmente, totalmente iniciamos con el conocimiento y así esto nos va a ayudar a tener criterios de elección y también aprender de esas decisiones que a veces no son las mejores, pero que siempre con la información y con la comunidad. Yo creo que has hablado mucho de la seguridad, de la contención y creo que ese espacio de comunidad es muy importante también tenerlo con otras mujeres como en nuestras comunidades y lo que estamos nosotros promoviendo, porque conversar, hablar, la experiencia de las otras también nos va a dar esa sensación de seguridad y de contención que tanto necesitamos para que estas hormonas del estrés no se nos suban y no permanezcan allí. Sí, porque ahorita van a conocer por qué es tan importante manejar el estrés y de hecho antes de hacerse cualquier tipo de terapia de reemplazo hormonal, yo primero debo darle manejo al estrés, porque eso es una cascadita. Las hormonas son como la cereza en el pastel y todo lo demás tiene que estar regulado antes. Entonces, estamos hablando de hormonas, pero la idea es que empecemos a hacer un manejo funcional de ellas, un Sí. buen uso, ¿sí? Por eso les traigo estas analogías para que empecemos a conocer cuáles son esas hormonas y por qué son importantes. Las hormonas del estrés, cortisol, adrenalina y noradrenalina, la más conocida por todos, yo creo que es el cortisol, Eso. que es la guardiana que nunca duerme, ¿sí? Wow. El, el cortisol es la alarma que nos salvó 1000 veces, Sí. pero a veces si se queda encendida, nos quema el jardín hormonal, tal cual, Ah, qué ¿sí? lindo. Sí. Demasiado estrés apaga el fuego sexual porque nuestro cuerpo está en modo supervivencia y no va a querer tener relaciones, no va a querer abrirse al placer. El demasiado estrés va a agotar la DEA, que es la hormona de la energía, como lo mencioné. Entonces, se agota la energía, se interrumpe el sueño y va a confundir la tiroides, además, ¿sí? Entonces, imagínense la importancia. Entonces, tu cuerpo no va a diferenciar entre que estás en una reunión tensa o si un león te está persiguiendo. O sea, Ujú. simplemente el cuerpo no distingue eso, ¿sí? Y se apaga la fertilidad para poder sobrevivir. El cuerpo entra en un modo sobrevivencia. Entonces, cuando el cortisol sube, bloquea los receptores de estrógeno, de progesterona y el resultado, más ansiedad, menos placer, más grasa abdominal, menos energía, ¿sí? Y aunque el cortisol es necesario, porque imagínense, esta es la curva del cortisol que tenemos en el día a día. Wow. Nosotros a través de la medicina funcional podemos hacer un examen que se llama Cortical Awakening Response. Es un Mm. examen que se mide con un hisopo, muestra de saliva, te miden varias tomas al día, cómo están tus niveles de cortisol en saliva. Entonces, si tú puedes mirar cómo está tu curva durante el día. El cortisol a partir de las 6 de la mañana debe empezar a subir los niveles, estar en su pico máximo e ir bajando en el transcurso de la tarde y tarde y noche bajan y vuelve a subir en la mañana. ¿Sí? ¿Qué pasa con la curva? Que muchas veces yo veo curvas planas, o sea, pacientes agotadas con fatigas adrenales, o sea, exhaustas, se levantan sin energía, o ya al mediodía están sin energía, eso quiere decir que su pico de cortisol bajó muchísimo, ¿sí? O incluso despertares nocturnos porque el cortisol se elevó en la noche. Entonces, el cortisol, aunque es necesario tenerlo porque el cortisol cumple muchas funciones importantes en nuestro cuerpo, él regula la glicemia, regula la concentración, modula la inflamación, apoya el sistema inmunológico, permite esa respuesta erótica incluso fluida, pero cuando está en desequilibrio, ahí es cuando está el problema, porque entramos en modo supervivencia, ¿sí? Muy importante esto. El cortisol en desequilibrio, cuando está alto, puede suprimir la producción entonces de testosterona y estrógenos. Entonces perdemos masa muscular y ganamos grasa abdominal. Perdemos líbido y afectamos el sueño. ¿Por qué? Por esos picos de cortisol que podemos hacer durante el día o durante la noche, ¿sí? Tenemos más energía en la noche y tenemos menos energía en el día porque uno encuentra de todo tipo de pacientes. O en su defecto, cuando el cortisol está demasiado bajo,
que ya hemos entrado en una fatiga adrenal, DEA baja, cortisol bajo, hay problemas en el sueño, una apatía completamente con la vida, estamos con una niebla mental, ¿sí? Sin motivación, sin foco, saturadas, ¿sí? Y muy importante reconocer que en la perimenopausia y en la menopausia, las suprarrenales van a aumentar la producción de DHEA y testosterona porque los ovarios van a disminuir la producción. Entonces, entra esas suprarrenales a compensar la producción de testo y de DHEA. Pero si esa suprarrenal está saturada porque es la que produce cortisol, ¿sí? Entonces, dejamos de fabricar esas hormonas sexuales por producir más cortisol. A eso se le llama robo del cortisol. Entonces, por eso es muy importante manejo del estrés antes de dar una terapia de reemplazo hormonal, porque mi suprarrenal es la encargada de producir tanto testo como DEA y hormonas, pero también cortisol. Y si yo estoy demasiado estresada, mi cuerpo va a preferir producir más cortisol que hormonas sexuales. Y ahí es donde entra el problema. Entonces, y la mayoría de mujeres que veo en peri o menopausia, muchas están en burnout, están quemadas, están con el estrés a tope. Entonces, dentro de la terapia de reemplazo hormonal, lo primero que hay que manejar es estrés y luego tiroides y de último hormonas. Y ahí vamos entendiendo el por qué. Entonces, eso explica por qué las mujeres dicen, estoy exhausta, sin ganas y ni siquiera de placer, porque claro, tu cuerpo está en modo supervivencia. Entonces, es muy importante entender este robo de, del cortisol en la peri y en la menopausia. La adrenalina y la noradrenalina, no voy a entrar al detalle, pero es simplemente también son hormonas que produce la médula suprarrenal, que es esa parte de respuesta de lucha o huida. O sea, es lo que liberamos inmediatamente, entramos en un susto, ¡pum! Tu suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina, huye que te va a comer el tigre. Y obviamente si estamos en alerta, va a reducir la respuesta sexual. Entonces, a corto plazo ayuda a estar alerta, a reaccionar, pero ya a largo plazo es donde viene el problema. Y después entonces de ya mencionar esas hormonas del estrés, ¿por qué es tan importante manejarlas? ¿Sí? Entramos a las hormonas de la energía y la mente. ¿Y cuáles serían esas? Las hormonas tiroideas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la melatonina. ¿Sí? Estas son las hormonas que componen nuestro cielo interno. La tiroides son el sol que da calor y energía, ¿sí? La dopamina y la serotonina son esas estrellas del deseo y de la calma. La oxitocina es la hormona de la constelación del amor, el vínculo. Y la melatonina es la luna que nos ayuda a descansar y a reparar. ¿Sí? Entonces, cuando estas luces y estas hormonas están alineadas, nos sentimos vitales, nos sentimos plenas, felices en la nebulosa, ¿sí? Pero también esas hormonas son muy sensibles a estar desbalanceadas. Entonces, vamos a mencionar rápidamente qué hacen entonces esas hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son tu sol, son las hormonas que van a activar tu metabolismo, calientan tu metabolismo. Ellas van a despertar a tus células, le van a dar luz y vitalidad. ¿Sí? Mírenlo así. Las hormonas tiroideas, luz y vitalidad a cada célula, activa el metabolismo celular. Entonces, cuando están armonizadas, cuando están en balance, hay movimiento y claridad mental, tenemos una buena tolerancia al peso, no hay fluctuaciones en el peso, pero cuando se opacan, el pensamiento se vuelve un poco más nublado, el ánimo cae, el deseo cae, el fuego sexual también cae, ¿sí? Porque ellas son las implicadas en la energía, ánimo y sueño. Muy interesante eso que dices que la energía social o Ujú. sexual, ambas. Ambas. Ambas, ¿no? En la conexión social que es tan importante porque muchas veces lo he sentido conmigo y también con muchas mujeres que contacto y es esa pereza de salir o de conocer personas, gente, incluso de no disfrutar cuando están alrededor de otras personas o conocer personas nuevas, querer estar como viendo maratones de películas durante días incluso. Entonces tiene mucho sentido, Bella, eso que estás diciendo. Ahora se entiende mucho más claro. Sí, esto pasa.
porque por lo menos en la peri y en la menopausia ocurren tres mecanismos importantes en el tema de la tiroides. Es que primero, el estrógeno va a regular la producción de unas proteínas, no voy a entrar en detalle en las proteínas, se llama TBG, ¿sí? Que son esas, como esas que llevan las hormonas tiroideas por la sangre. Entonces, cuando el estrógeno empieza a fluctuar, como ocurre en la perimenopausia y en la menopausia, que disminuye, también baja la cantidad de esa hormona tiroidea activa disponible, ¿sí? Es decir, estrógenos caen, entonces esa producción de esas proteínas transportadoras van a caer, ¿sí? Por tanto, va a bajar la hormona tiroidea activa. Por eso el metabolismo cambia cuando entramos en la peri y en la menopausia. ¿Sí? Esa famosa T3 libre, que es la que realmente entra a la célula y da energía, ella va a bajar. Baja sí o sí en la peri y en la menopausia. Por eso muchas mujeres empiezan a sentir fatiga, niebla mental y hay aumento de peso, ¿sí? Aparece el hipotiroidismo funcional, ¿sí? O desequilibrio hormonal, pero no es como tal una falla de la glándula, es simplemente porque el estrógeno empezó a caer y bajó esa producción de esa hormona transportadora activa. Segunda causa, el estrés, que es muy frecuente. Si el estrés se vuelve crónico porque el cortisol se mantiene alto por mucho tiempo, se va a bloquear la conversión de hormona T4 a T3, que es la hormona, vuelve y se cambia la hormona activa. T4 y T3 un cambio que se hace en la tiroides de producir de hormona inactiva a activa. Entonces el cortisol lo que va a hacer es decir, no me produzca hormona tiroidea activa. Entonces vuelve y cae esa producción de energía. Entonces ahí va. Estrógenos en descenso, cambios en el estrés, ¿sí? Además, el cortisol en exceso agota el selenio, la tirosina y el zinc, que son cofactores fundamentales para que esa tiroides funcione bien. Y si a eso le sumamos una alimentación inflamatoria, más estrés o de No, pues deficiencias nutricionales, pues ya tenemos una tiroides que sí, está. el cóctel perfecto. Ajá, exacto. Entonces, esa sería la tercera causa, déficit nutricional o el mismo envejecimiento mitocondrial, ¿sí? Que nos lleva a inflamación de bajo grado, a resistencia a la insulina, a cambios en la microbiota intestinal, que son muy comunes en la menopausia. Todo eso va a afectar la señal tiroidea. Todo lo que genere estrés, inflamación, cambia la conversión de esa hormona activa a nivel de la tiroides. O sea, es decir, Wow. menos tiroides activa. Entonces, por eso empezamos a presentar esos síntomas tan frecuentes. Entonces, aquí entra otro rol muy importante. Primero manejo el estrés y después voy a revisar qué está pasando con la tiroides. Si es que tengo deficiencia de nutrientes que la tiroides necesita para estar activa, si es que tengo una alimentación inflamatoria que me llevó a resistencia a la insulina y por ende me llevó a que mis hormonas tiroideas estén en desbalance, o tengo un hígado graso que me lleva también a que se afecte la conversión de T4 a T3 libre en la tiroides. ¿Ves cómo todo empieza a enlazarse? Claro, todo. Entonces, primero estrés, hormonas, y ya después ya voy a tratar como tal la hormona. Y yo puse esta imagen porque hay dos contextos. Lo más frecuente es siempre encontrar el hipotiroidismo en la menopausia. Entonces, aumento de peso, fatiga, pérdida de cabello, problemas de humor, disfunción ovulatoria, bueno, eso sí, si el paciente tiene ciclos menstruales. Pero también puede ocurrir el hipertiroidismo. No es tan frecuente, pero el hipotiroidismo es cuando esa tiroides está ardiendo demasiado, ese sol está muy activo. Pero esto ocurre si hay una mayor predisposición genética, ¿sí? Si hay tendencia a una enfermedad autoinmune en el paciente. No es tan frecuente presentar hipertiroidismo. Entonces hay que evaluar muy bien el caso del por qué está presentando ese problema autoinmune, que usualmente es un conjunto de intestino inflamado, predisposición genética, em, toxinas ambientales, o sea, hay una De carga de todo. muchas cosas. Entonces es muy importante aprender a diferenciar esas dos cosas. Entonces, otras hormonas implicadas en esa energía mental es la dopamina y la serotonina. Y ya muchos han escuchado que la dopamina es el neurotransmisor de impulso y de recompensa. Hoy en día la dopamina fácil en el celular, viendo videos, memes que nos hacen reír,
Y esa es la dopamina fácil, pero es mejor construir una dopamina como la que nos genera al hacer ejercicio o un entrenamiento de fuerza, porque al aumentar la dopamina, aumentamos la testosterona y la DEA, que es más energía, más masa muscular. Vamos a tener más foco, más curiosidad, ¿sí? Y cuando estamos en déficit de dopamina, tenemos apatía, falta de motivación, sin desánimo, ¿sí? Mm. Sí, sí, Entonces, sí. la dopamina es ese neurotransmisor de quiero hacerlo, puedo hacerlo, voy con toda. Y hay formas naturales de estimularlo, por ejemplo, inmersión al baño, inmersiones en frío, actividad física, exposición a la naturaleza, ¿sí? Entonces, es muy importante empezar a estimularlo de forma natural. Y Sí. tenemos el otro neurotransmisor, dime. Sí, también a través de las prácticas tántricas o somáticas, la respiración, la meditación, también integramos mucho, que eso lo voy a hablar un poco, el toque consciente, porque también todas estas reacciones de insensibilidad se pueden activar a través del movimiento y de todas estas prácticas somáticas, energéticas y de autoobservación. En el taoísmo se utiliza también el cultivo de la energía sexual a través de esa activación y refinamiento de la propiocepción y de la Me encanta, interocepción, que son campos que ahorita más tarde voy a tocar, pero es súper interesante lo que me dices porque todas esas cosas de activación de la dopamina exógena o externa es lo que lleva al cuerpo al estrés y la conciencia de la dopamina sustentada, interna, endógena son esas herramientas que vamos a integrar en todos estos procesos holísticos que vamos a, pues, a dar a conocer y ofrecer a las personas de la comunidad Reconecta más 40. me encanta. Y es que sin dopamina ni el mejor orgasmo motiva, pero con dopamina Imagínate. alta, hasta arreglar el closet se vuelve divertido, ¿sí? Súper, qué Literal. lindo. Entonces hay que trabajar muy, de forma muy integral a estimular esa dopamina. Y la Súper. serotonina, por otro lado, es el neurotransmisor de la paz, de la satisfacción, de me siento bien aquí, sí, aquí quiero estar. Cuando los estrógenos están equilibrados, la serotonina aumenta, pero ¿qué pasa? Que el estrógeno en la peri y en la menopausia empieza a bajar, entonces hay menos producción de serotonina. Entonces, por eso muchas mujeres en estas etapas sienten ansiedad o tristeza sin razón aparente. Me siento triste, es que de la nada me siento triste. Sí, es precisamente porque baja esa producción de serotonina, entonces perdemos ese ánimo y nos da más ansiedad, más irritabilidad, más insomnio. Entonces, miren cómo cada hormona tiene lo suyo, Tiene lo todas se suyo, sí. conectan con todas, Sí. ¿sí? Le dan ganas de uno tomarse un cóctel de hormonas, pero eso no es solo la solución, Ay, Dios hay formas mío. más naturales de hacerlo. Ajá. Y viene por último estas otras hormonas de la mente, que es la oxitocina y la melatonina, las amo. La oxitocina es una hormona implicada obviamente en el vínculo que muchos conocen, pero también es una hormona que nos ayuda a reducir el cortisol y nos ayuda a calmar el sistema nervioso. Entonces yo siempre digo, den abrazos gratis. A mí me encanta abrazar. Abrazar o besar más de 6 segundos hace que nuestro cuerpo produzca de forma natural oxitocina, ¿sí? La oxitocina nos hace sentir más empáticos, más confianzas, con esa sensación de seguridad, ¿sí? La oxitocina participa en el orgasmo, en la lactancia, en el parto. La oxitocina es la estrella norte del sistema hormonal. Es la guía del placer, la conexión y la empatía. Sí, es la hormona que nos une, que baja el cortisol, que enciende el corazón, que se activa con el tacto, con la risa, con el orgasmo y sobre todo con la ternura. La ternura hace que esa oxitocina se incremente, ¿sí? Y a eso hace que liberemos entonces endorfinas y nos sintamos plenas y con profundo bienestar. Entonces es muy importante que empecemos a trabajar en producir esta hormona de forma natural. Y la melatonina, que también la amo, es la luna, es la que regula nuestro ritmo circadiano, día y noche. Empezamos a producirla cuando cae el sol. Y a medida que envejecemos, pues nuestra glándula pineal, que empieza a atrofiarse como todo en nuestro cuerpo, pues empezamos a bajar la producción de melatonina. Entonces, muy importante porque la melatonina va a favorecer el sueño profundo y reparador y además es un antioxidante muy importante y es antiinflamatorio. ¿Qué pasa hoy en día? Que tenemos mucha exposición a luces artificiales. Entonces, yo veo pacientes de 30 a 20 años con problemas del sueño
¿Cómo cuidamos esta producción hormonal de melatonina? No usemos crema dental con flúor, procuremos evitar la exposición a tóxicos, sobre todo el flúor, que es de los más estudiados que afectan la producción ahí de la melatonina. Conectémonos más con la luz solar, cenemos o comamos cuando haya luz, eh, usemos luces de bloqueo, perdón, gafas de bloqueo de luz azul durante la noche para que el cerebro no vea luces y pueda empezar a producir de forma natural la melatonina. La melatonina apoya también la función inmunológica, podemos usarla en medicina funcional, la usamos más que todo en dosis muy fisiológicas, muy bajitas para ayudar con el jet lag o en problemas del sueño, pero de una forma muy controlada y en dosis muy altas en pacientes de pronto ya con cáncer, que necesitamos ahí apoyar la función inmunológica, Ok. la resistencia a la insulina, la función mitocondrial. ¿Vas a decir algo, Misari? Sí, que para esta parte de la melatonina tú tienes toda la razón, del uso de las pantallas es muy importante. La luz infrarroja también creo que ayuda mucho a desinflamar y a producirla. Y el sol, yo creo que ya todos mis consultantes, una de las primeras cosas que les recomiendo, incluso a nivel pélvico, es exposición al sol directa, mínimo 15 minutos. Sí, Sí, con la menos ropa posible. sí, sí, Y sí. tiene efectos muy interesantes en esa parte de No, la de hecho, he visto melatonina. estudios con respecto a exponer los hombres a exponer sus genitales al sol, aumenta la producción de testosterona. Funciona. Y en las mujeres Funciona. Y también. en En las las mujeres mujeres, también. sí, en las mujeres también hay un efecto del control de las bacterias. Tiene muchos beneficios. Es que el Con sol es cuidado, ¿no? vida. El Sí, sol el es sol es vida. súper Jaja, importante. el sol es vida. Entonces, melatonina regula el ritmo circadiano, nos ayuda con el sueño, es un antioxidante inflamatorio, es la hormona que nos ayuda a rejuvenecer cada noche, porque es que cada noche que perdemos de sueño, envejecemos. Ningún Wow, sueño se recupera. wow. Ninguna hora de sueño se recupera. Cada hora de sueño Nice. que perdimos durante nuestra vida se perdió. ¿Sí? Wow, Entonces, el sueño es tan importante como comer bien, como hacer ejercicio, es supremamente importante. Entonces, empecemos a ver la melatonina como que, wow. Entonces, aquí entra algo muy bonito y es que, así como nosotros somos cíclicas, nuestro cuerpo es un reloj biológico. Ya vieron que hay hormonas más predominantes en la noche, como la melatonina, hormona predominante durante el día, el cortisol. ¿Sí? Entonces, nosotras debemos de comer alimentos de acuerdo a nuestro reloj biológico. Debemos seguir nuestro ciclo menstrual, o sea, wow, somos cíclicos y cíclicas, ¿listo? Entonces, ¿cómo preparamos el terreno? wow. Si entramos a detalle, pues mejor dicho, nos vamos a otra charla, pero voy a dar unos tips muy claves de cómo vamos a preparar el terreno para esos cambios. Entonces, desde la nutrición, una microbiota balanceada. En la peri y en la menopausia empecemos a priorizar cantidad de proteína que ingerimos. Acuérdense, empiezo a consumir proteína y fibra, ¿sí? Para llegar a no perder masa muscular. ¿Sí? Proteína va a ayudar al hígado, pero también ayudar a la producción de masa muscular, que hay que empezarlo a cuidar porque empezamos a perder masita fácilmente en esas etapas. Entonces, proteína y fibra. La fibra es muy importante, de 35 gramos al día de fibra. Empecemos a implementar las nueces, las semillas de calabazas, la chía, la linaza, que además es buena fuente de omega 3, muy importante porque necesitamos cuidar esa microbiota. Esa microbiota es nuestro segundo cerebro que conecta con nuestro sistema, con nuestro cerebro, eje intestino-cerebro. Entonces, si el Ajá. intestino está inflamado, nuestro sistema nervioso también. Entonces, el alimento es información, es medicina. Evitemos estimulantes. Tengamos una alimentación real. Alimentos reales, yo no necesito nada sintético, simplemente proteínas, verduras, frutas, ¿sí? No estimulantes, no procesados, evitemos harinas, azúcares. Ya hay una mayor resistencia a la insulina aquí, entonces no perdemos peso tan fácil, nos subimos de peso con facilidad. Entonces aquí entra muy importante, cambia totalmente la nutrición y hay que empezar a consumir grasas saludables, no le tengan miedo a las grasas, las hormonas necesitan grasas.
Entonces necesitamos las semillas, necesitamos aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, mantequilla ghee, o sea, necesitamos grasas. Nuestro cerebro necesita grasas. Entonces, grasas, buena fuente de fibra y buena cantidad de proteína va a ser como los pilares claves en la nutrición, más una muy buena hidratación, porque nuestro cuerpo es 80% agua. ¿Listo? Total. Sueño y descanso. Sí, aquí esto ya no es un lujo, el sueño es medicina. Si no hay sueño, no hay equilibrio. Todo lo que tiene que ver con higiene del sueño, siempre acostarse a una misma hora, evita la exposición a luces artificiales, sincronízate con el reloj, perdón, con la luz del amanecer, del atardecer. Si haz una rutina de sueño antes de dormir. Si tienes problemas con el sueño ya de una forma más avanzada, obviamente consulta con un profesional de salud que te pueda ayudar, dar las herramientas, ayudarte con suplementación, con fitonutrientes o si no te funciona, solamente hacer cambios de estilo de vida. Manejo del estrés, que ya mencionamos el por qué, ¿sí? Movimiento, que ya lo va a hablar Sari bien al detalle, conexión y placer. Yo diría que estos son detalles, pilares claves de cómo ir preparando ese terreno. Obviamente, nuestra invitación es que si quieren una asesoría ya más personalizada, entren a nuestro programa que les vamos a dar a detalle más adelante, pero son 3 meses donde vamos a tener seguimiento con Sari, conmigo, mensual, y vamos a trabajar de forma personalizada su caso, porque cada ser es Claro. individual. Cada una tiene requerimientos diferentes, tanto en nutrición como diferentes horas de sueño. O sea, mejor dicho, las esperamos en ese programa tan bonito que estamos creando. Entonces, mi Sari, te dejo a ti para que entres al detalle Súper. ahí, esa parte Muchas tan gracias, bonita. preciosa. Bueno, si me vas a ayudar a hacer el paso Sí, de yo las hago paso, listo. dermocitis. Ah, bueno, muchas gracias. Pues sí, creo que es súper importante esta parte de la conciencia de nuestra ciclicidad desde que somos semilla hasta que volvemos a la semilla, porque es como un retorno al final de nuestra vida. Y quiero integrar esta parte con una frase esto viene de los indígenas, eh, que dice, en su primera menstruación la mujer descubre su poder, en sus años menstruales practica su poder y en la menopausia se convierte en ese poder. Uy, me Entonces, sí, gusta. es súper lindo. Es importante reconocer que en todas las etapas de la vida tenemos un poder y el poder es el autoconocimiento y poder integrar esta parte del cuerpo hormonal, emocional, y voy a hablar un poco más de la parte energética. También es ese camino de poder. El poder es tener la, la humildad, la conexión con nuestra sabiduría y la capacidad también de entregarnos a cada uno de esos ciclos, reconociendo lo que va muriendo, pero también reconociendo lo que va floreciendo y lo que van haciendo. Entonces, es siempre el llamado es a honrar esa ciclicidad. Y ahora que Lauris estaba hablando sobre la oxitocina y la serotonina, la conexión con otras mujeres también tiene un efecto regulador hormonal, ¿ves? Entonces, por eso aislarnos no es la respuesta. Y eso yo lo entendí a los 40 años. Entonces, ese también es el llamado. Dale, Bella. Entonces aquí los ciclos hormonales estamos haciendo como una metáfora con ritos de paso, ¿vale? Muchas veces nosotros hacemos ritos de paso, por ejemplo, la primera comunión o el matrimonio, pero poco hacemos estos ritos de paso relacionados con las hormonas. Entonces aquí, de una forma muy simbólica, esto viene de mi maestra de ecosomática, y es que el rito de paso del nacimiento, de la pubertad, ya Lauris nos comentó sobre todas estas hormonas que vamos teniendo, segregando a través de los diferentes momentos. La pubertad, el gran rito de paso es la menstruación. Y el otro rito de paso cuando ya, después de que somos ya mujeres fértiles y también mujeres que estamos capacitadas para gestar,
pues el siguiente rito de paso sería el parto a las madres también, que es un cambio bastante trascendental y bastante retador, porque todos estos cócteles de hormonas van dando esta información a nuestro cerebro. Hay una muerte cerebral, una muerte endocrina y sale como esta otra piel. Este es otro rito de paso importantísimo, que también debemos de tener esa compañía, esa comunidad que también nos guarda, que muchas veces en estos días estaba escuchando a una persona que decía que los 90 días que se tienen para que una madre esté con sus hijos, eso pues es muy corto, que debería de ser 9 meses hacer esa entrega. Y de esto también tiene mucho que ver con la parte del placer. Recibo muchas consultantes que después de su parto se sienten totalmente desconectadas, totalmente como en una nube, porque no se conectan ni con ellas, ni con su compañero, ni con su hijo, ni con su trabajo, porque realmente es muy abrupto estos pasos. Por eso es tan importante reconocerlos y también abrir ese espacio para que el cuerpo vuelva a reconectarse con la sensibilidad. Y aquí a nivel de la somática tenemos como varias prácticas muy sencillas que si las hacemos en el tiempo, el cuerpo vuelve a despertar porque es como siempre un florecer. En esta parte ven mucho los duelos, ¿no? Los duelos desde los embarazos no terminados, las separaciones, los hijos que se van, los estudios que se terminan, los que no se terminan. Todos esos procesos hacen parte también de esos cambios hormonales. Las hormonas en su danza, como decía Lauris, va integrando la muerte y el renacimiento. Y después vuelve el climaterio, que el climaterio es como toda esta parte que viene con los cambios hormonales, y reconocer la sabiapausia como este gran salto a nuestra ancianidad, ¿no? A este paso que nos va abriendo puertas de una forma muy sutil, entre comillas, pero muy definitiva, y es volver a prepararnos para el final de este paso en esta dimensión. Entonces, reconocer que toda esta danza hormonal de las estaciones, de todo lo que sentimos, son ritos de paso de la vida. Entonces, las hormonas tienen mucho que ver con esa apertura psicoespiritual, ¿sí? Y del placer que tenemos en los diferentes estadios de nuestra vida. Dale, Bella. Y bueno, aquí esta foto es muy interesante porque es como nosotros nacemos hacia una semilla y vamos expandiéndonos, expandiéndonos hasta que nos unimos con el universo en este rito de paso. Entonces, reconocer que el deseo es uno de los grandes como detonantes y también como las señales, ¿no? El deseo en nuestros ciclos tiene mucho que ver con cómo nosotros podemos medir y comprender cómo estamos en nuestro cuerpo. Con los años, este deseo, que son pocas las mujeres que se les aumenta el deseo, existe, ¿sí? Yo he tenido clientas donde su deseo en la menopausia se expande, y también otras que se les merma y es más o menos espontáneo. Por eso es tan importante ser consciente, porque a través de las prácticas tú puedes no solamente aceptar estos cambios, sino a través de ciertos ejercicios y hábitos y toda esta integración de prácticas, puedes empezar a verlo y a reconocer que sí, tú tienes el poder de reconectar con él en todas sus variaciones. Es súper importante validar las experiencias, y ahí viene como esa comunidad, porque muchas veces nos afectamos mucho cuando creemos que soy yo la única que vivo esto, o empezamos a cometer locuras, a hacer cosas
eh, que afectan nuestra calidad de vida, a tomar decisiones abruptas, a hacer transformaciones en nuestro cuerpo, a no poner límites. Muchas veces hay mujeres que fingen, ¿sí?, sus orgasmos toda la vida, ¿vale? Y Sí. empiezan a sentirse como que esto, soy la única que siento esta situación. eh, También todos estos videos que salen con imágenes, ¿no? Los estereotipos de lo que debemos ser afecta mucho, y lo que yo quiero decirte es que no estás rota, estás cambiando y transformando, que hay una comunidad de personas que te pueden entender y que todo lo que te pasa es natural, que sí lo podemos transformar para el bienestar, pero que poco a poco tenemos que aceptar esas nuevas realidades. Las emociones, como vemos, las emociones pasan desde ese enojo, y esto tiene mucho que ver con las hormonas. La progesterona cuando cae empezamos a tener el enojo a flor de piel y los límites, pero también las emociones son mensajeras de cosas que de pronto no hemos visto a lo largo de nuestra vida, y que en esta etapa ya viene la hora del punto final, de ponerle energía a los sueños que has dejado atrás, de reconocer y de crear tu propio universo. Es muy común que muchas veces cuando estamos en esta etapa y si hemos sido cuidadoras del otro, empezamos a reconocer que hay que cuidarse, que tú eres la que debe cuidarse, y empieza a transformar. Estas emociones son naturales, hacen parte del proceso, y conocer, tener herramientas para reconocer esos ciclos emocionales también es importante. La apatía es muy común, la culpa también, la culpa por sentir o no sentir deseo, cuando siento mucho, quiero hacer cosas diferentes o quiero vivir cosas diferentes, también es muy importante. Recordemos que la culpa es una de las emociones de más baja frecuencia, entonces a empezar a darle menos espacio a la culpa y más espacio a la reflexión, a ser tierna contigo misma, a abrazarte a ti. Es muy importante tener esos espacios de autocuidado. En estos días vi un video donde había una humorista española diciendo que, ay, que jartera hoy en día, que uno tiene que levantarse temprano, que tomar el sol, que tomar la vitamina, que entonces no sé qué, como haciendo una apología a qué cansancio cuidarme. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que cada vez tenemos que abrirle más espacio al cuidado, que entre Total. más tú integres hábitos muy sencillos todos los días, vamos a integrar el autocuidado como una parte amorosa y tierna y una parte importante de nuestra vida. ¿Vas a decir algo, mi Lauris? No, estoy escuchándote y digo, wow, o sea, no puedo creer la del video que hizo eso, pero bueno, son diferentes momentos de conciencia también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y esta sensación de culpa muchas veces también viene de que siempre creemos que somos responsables del placer del otro. Y aquí lo quiero abrir a mujeres que están con otras mujeres, a mujeres que están con hombres, o a mujeres que están, hoy en día que también está esta parte de las parejas abiertas que están con varias personas, ¿no? Y no solamente el placer sexual, sino el placer emocional, el placer del cuidado. Es súper importante que tengamos en cuenta que las personas adultas deben de ser responsables de su propio placer, de reconocer cuando la otra persona no está conectada en en el mismo ritmo, ¿sí? Y hablar es súper importante. Desde la sexología somática, el Sexological Bodywork, tenemos herramientas de autogestión del placer que son súper importantes para empezar a reconocer que cada ser es responsable de su placer. No es egoísmo, no es que no me importe, sino que es un espacio muy sano, natural y de adulto que nosotros tenemos que empezar a reconocer. Para eso estamos en este ciclo de la vida, ¿no? Para reconocer esa parte, y también para deliberadamente abrir espacios de conexión con el otro. También desde las emociones, la ansiedad muchas veces, y estoy hablando aquí mucho del placer y también de la forma de nuestro cuerpo, muchas veces queremos ser como antes y no va a ser así, ¿no? Entonces es reconocer con toda humildad
vas a ser de cuerpo, de emociones, de sensaciones nuevas. Que esa ansiedad de ser como antes es importante como relajarnos y darnos cuenta que cada vez reconociendo eso sí que nos da la vida, podemos abrazar a esas cosas nuevas y desde ahí también tomar decisiones importantes en nuestro autocuidado y en los espacios donde vamos a integrar esa nueva información que necesitamos. Dale, mi bella. ¿Cuál? Eso, mire esa foto. Ah, me gusta, me gusta. Sí, súper chévere porque parte de este proceso de aceptación es importantísimo que si no lo has hecho en esta etapa, lo hagas. Nunca es tarde, ¿no? Les cuento que yo he tenido clientas de 62 años que después de procesos muy transformadores, se han vuelto a enamorar, de a terminar cosas, de que los hijos se van, han tenido espacios de enfermedades y dicen, yo no me conozco, yo no sé, nunca he tenido esta idea de verme a mí misma, de aceptarme, de reconocerme y el espejo en esta etapa es súper importante porque, como dijimos ahorita, el placer tiende a ser mucho más, va más allá del cuerpo. Sin embargo, es importante reconocer el cuerpo como ese espejo de lo que está pasando interiormente. ¿Vale? Entonces, este es un momento para que tú integres y cambies, porque una de las cosas que nosotros, que los adultos podemos tener es elegir nuestras creencias, ¿sí? Y elegir aceptarnos y también transformar a través de terapias, de cambios de hábitos, de cambios de alimentación, cambios de percepción, de prácticas, que es lo que estamos recomendando o sugiriendo, reconocer que puedes integrar nuevas creencias y también reconocer cómo tú construyes tu autoimagen, ¿vale? Mucha humildad. Revisar quiénes creemos que somos, súper importante. Recordar que esta capacidad de adaptación y renovación es importante cultivarla. La autogestión sensual es súper importante para tú reconocer cómo puedes autogestionar y cómo puedes también expandir los niveles sutiles del placer. Porque no es que dejemos de sentir placer, sino que esa intensidad va cambiando. Sin embargo, cuando hacemos toda esa integración de nuevos hábitos, pues podemos sustentar más niveles de placer y esto también tiene que ver con la parte energética del placer, ¿vale? Reconocer que es una metamorfosis, que esa mariposa que se encendió después de que menstruamos y ha tenido esos cambios, vuelve a ser una crisálida y vuelve otra vez a florecer en una mariposa que cada una Más va, madura. sí, más madura y va a empezar a reconocerla. Que tu cuerpo está bien, aceptarlo, mirarte es súper importante y no solamente mirar el rostro y lo de afuera, sino también entrar, y aquí traigo un concepto muy lindo del taoísmo y el tantrismo, que ellos conciben la genitalidad del ser humano como portales divinos. Y eso es un concepto muy difícil de integrar en Occidente, pero que se puede hacer. Los portales divinos no solamente son los ojos del alma, ¿sí? O el cerebro, la mente, sino también esta parte de nuestros genitales que están conectados también con el cerebro, con el corazón y con todo ese universo de nuestro cuerpo. Dale, mi bella. Entonces, nosotros, ¿cómo se relaciona esto con lo somático que viene a ver como, que viene a ser como esta relación con el cuerpo vivo, ¿no? Nuestro cuerpo guarda la historia emocional, todas las experiencias y también la historia sensorial. Si tú has sentido pena y vergüenza con el placer, seguramente en esta etapa también lo vas a sentir, ¿vale? Y también a través de las prácticas que hacemos, podemos reconocer una dimensión mucho más energética de ese placer, porque no solamente es el cuerpo emocional, sino que también a través de esa sustentación vamos a reconocer
las transformaciones en la frecuencia. Y como tú decías antes, primero hay que trabajar esa base de, el estrés, ¿vale? Cuando integramos esta visión emocional, esta visión sensorial y energética, estamos creando un terreno donde la calma de observarnos, la calma de sustentar las sensaciones van a ser un terreno propicio para que sucedan otras cosas y podamos tener como los beneficios de estas herramientas que Laura nos contó que se pueden lograr en esta etapa. Eh, Nosotros podemos redescubrirnos a través de todos estos cambios porque nos van a exigir transformaciones, ¿no? Nos van a exigir vernos, nos van a exigir tomar decisiones. Y cuando digo exigir, no es que nos obliguen, ¿no? Sino que estos cambios nos permiten abrir conversaciones, cambios de los hábitos, una visión mucho más profunda de lo que hemos vivido antes, desde donde hemos tomado las decisiones y aceptar los errores que hemos cometido también, ¿no? Y ir poco a poco construyendo este espacio para que la peri y la menopausia lo podamos sentir como un proceso de transformación profunda. A mí me tocó a los 40 años yo hice un trabajo a través de la sexualidad consciente y la somática que me llevó a hacer cosas que nunca pensé hacer y que también me ayudó a... Yo tengo menopausia desde los 40 años que dejé de menstruar, ahora tengo 55, de integrar estas herramientas holísticas de la herbolaria y de los hábitos como un proceso para transitar esta etapa y ahorita a los 55 muchas cosas de las que tú estás comentando las estoy viviendo, pero tener la información, estar en espacios con otras mujeres, con mujeres como Lauris, pues me dan más como ánimo para seguir en el autocuidado y también integrando nuevas herramientas. Aquí hablamos también de las emociones, de la culpa, el miedo, del deseo. El miedo es súper, como que se expande mucho en esta etapa porque es como cuando tú vas por primera vez al jardín infantil. No sabes qué con qué te vas a encontrar. Sin embargo, invito a que estés en una comunidad porque cuando estamos con abuelas como yo, que muchas veces también tenemos esa idea de que las abuelas tienen una visión, pero hay muchas abuelas allí que podemos comentar nuestra experiencia y solamente escuchar esas experiencias de otras Mm. mujeres podemos sentirnos sin miedo, ¿vale? Y ese miedo se va a transformar en un espacio donde vamos como a dejarnos caer, ¿vale? A sanar Para en poder, colectivo. sí, sanar en colectivo es súper importante y a mí me pasó así. Y sanar el deseo y el placer en colectivo es muy, muy contundente, profundo y transformador. Dale, Me mi bella. encanta. Entonces, el trabajo somático lo hacemos a través de prácticas de respiración, de comunicación, de tacto consciente, estas prácticas meditativas, meditaciones activas, haciendo que el cuerpo a través del movimiento empiece a abrir espacio, empiece a liberar emociones, porque emociones es como emotion, ¿sí? Se transforman a través del movimiento. Entonces podemos lograr que esta mente que muchas veces está de un lado a otro, gracias a todos estos cambios, podemos cultivar ese espacio de observación y podemos reconocernos desde nuestra historia emocional, podemos abrir espacios de sensorialidad, reconocer esos cuerpos sutiles y descubrir que con herramientas prácticas podemos autorregularnos, regular el sistema nervioso. Hay toda una conexión del sistema nervioso con el movimiento, con la respiración, con muchas prácticas que podemos integrar en nuestro día a día y reconocer las emociones como transitorias, ¿vale? Transitorias
ellas siempre van a estar allí. No quiere decir que la culpa y el miedo no se vayan a ir y que tú de un momento a otro nunca las vas a sentir, sino aprender a transitarlas y ellas van perdiendo como esta fuerza que cuando no somos conscientes tienen en nuestra vida. ¿Vale? Entonces, para terminar, quiero hablarte de las dimensiones orgásmicas, una de como de las herramientas a través de la autogestión del placer, que es tan importante para sustentarlo y para reconocer el placer como un precursor de las hormonas, un precursor de nuestra conexión entre pelvis, porque lo que se va perdiendo en toda esta etapa es esa conexión de los nervios, porque ¿quiénes son los que mandan esa información desde las glándulas hacia nuestra parte de las gónadas sexuales, ovarios, útero y toda estos portales? Es precisamente esa desconexión de los ejes, ¿no? De los ejes que conectan con la pelvis, los nervios, con las glándulas suprarrenales y con las glándulas de nuestro cerebro. Pues precisamente cuando hacemos conciencia de esta autogestión del placer a través de la respiración, el sonido, el movimiento, el toque consciente, la sustentación del placer, es reconectar esta dimensión del placer femenino a través de una conexión de los nervios, que lo llamo la autopista somática. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando nosotros tenemos esta conexión neuronal, no solamente lo estamos haciendo para tener placer y ni para regular nuestro sistema nervioso, sino para la juventud neuronal. Cuando no tenemos esa conexión, nuestra neurogénesis va perdiendo la capacidad nuestras neuronas van perdiendo la capacidad de conectar y no hay esa neurogénesis. Yo incito mucho a las mujeres a que se toquen el cuerpo, se toquen sus senos, que también los senos es un portal de producción de la oxitocina, sino mantener vigente esa sensorialidad, porque mantenemos esa conexión de los ejes de los nervios, a pesar de que no tenemos esa carga hormonal o si la estamos integrando activos, ¿no? Porque no solamente son las hormonas, sino que nosotros tengamos esas prácticas para que esa conexión neuronal sea como coherente y lo hagamos de una forma consciente. La neurocepción, que es la capacidad de percibir en nuestro cuerpo, eh, porque la seguridad y esa contención que escuchábamos con las hormonas necesita un cuerpo consciente para poder sustentarla a través de prácticas y de observarnos y de ser consciente de nuestras posturas. Podemos sustentar esta neurocepción somática, que es la capacidad que el cuerpo tiene. Por ejemplo, cuando yo estoy segura, yo tengo una postura en mi cuerpo, un tono de voz, tengo una forma de mirarme, sí, una forma incluso de descansar, una forma de accionar. Cuando somos conscientes de esto, empezamos a recuperar y a darle esa información desde la parte postural y sensorial a nuestro cuerpo para crear espacios de seguridad, y esto nosotros lo hacemos con prácticas para la regulación del nervio vago, que es un nervio que nace desde la parte cerebral, acá en el callo cerebral, creo que se llama, y a través de esto, él es el que lleva la información a nuestro sistema nervioso de cuando estamos en seguridad. ¿Vale? Entonces, la neurocepción es la capacidad a través de ciertos movimientos y prácticas y de conexión y de autoobservación, esto se llama mindfulness, de darle al cuerpo esa información de seguridad. Es súper importante para dormir, para tener una conexión social. Esto regula las habilidades blandas, que son las habilidades de saber escuchar, de aprender a conectar, de aprender a conectar con la ternura, por ejemplo. La dimensión emocional y límbica, a través del centro del placer y el vínculo, que esto ya lo hablamos a través de la parte hormonal. Y el vínculo primero tenemos que hacerlo con nosotras, ¿vale? Entonces, a través de la inteligencia emocional podemos, a través también de tener espacios
donde podamos expresar, no es que siempre vamos a estar felices, sino también cuando podemos expresar el enojo, la rabia. Tenemos prácticas donde le damos espacio a esas emociones, porque no es esconderlas ni evitarlas, sino darles espacio sin drama y de una forma que podamos verlas como algo que transitorio, como lo había dicho antes. La dimensión cognitiva, y esto tiene mucho que ver con la meditación, que son crear anclajes para estar en presencia. Esto es más viejo que el agua panela y las que no son de Colombia, más viejo que el agua salada. Y es la capacidad de nosotros poder estar aquí en el ahora. ¿Y por qué estas dimensiones están conectadas con el nervio pudendo, pélvico, hipogástrico y vago? Porque son los nervios que tienen esta conexión, pelvis, emoción, cerebro. Y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos prácticas de masaje pélvico, de conexión con la cervix, de activar la energía orgásmica a través de la respiración, creamos esa coherencia y es posible. Y también tenemos la dimensión energética espiritual, que es cuando nosotros podemos sustentar, a través de la sustentación del placer en el cuerpo, nosotros podemos como activar o ser conscientes de trances eróticos, ¿no? El trance erótico es una forma de expresión del orgasmo que va más allá de la parte física y que lo podemos activar a través de respiración, sonido y movimiento, foco en las sensaciones, en los anclajes de aquí y de la hora, estados de presencia, lo podemos hacer nosotras individuales o también con nuestras parejas. Dale, Me Bego. encanta. Entonces, me encanta porque todo se complementa. Mencionaste Sí, algo muy importante que es el nervio vago. El nervio vago, pues, uf, podríamos hablar es, una clase entera de él, sí, pero pues mantenerlo allí en su equilibrio, él es el, como el comandante estelar, lo llamo yo, es el que le dice a tu cuerpo, corre si que te va a comer un león o relájate y vete a dormir. Entonces, para sí, poder a tener esos procesos de aprendizaje, de digestión, de absorción, pucha, de reparación. Necesitamos que ese nervio vago esté en modo parasimpático. Entonces es muy, muy bonito todas estas herramientas de movimiento, de conexión, de que va a la final, todo lleva a un fin que es la autoconfianza. Sí, la autoexploración, ese amor propio, ese conocernos, ese ahondar en nuestras profundidades, tanto grises como claras. Sí, entonces sí, todas esas herramientas muy bonitas. Entonces ya mencionamos cómo eh, a través del placer, pasar por todas esas dimensiones orgásmicas, somáticas, nos lleva a disfrutar de un buen deseo, de un buen placer sexual. Mencionamos cómo la nutrición es importante en este proceso, mencionamos cómo el sueño impacta en este proceso, mencionamos también el movimiento, la meditación, técnicas de mindfulness, el manejo del estrés. Pero entonces ahorita viene la cereza del pastel. la cereza, sí, ¡Ja! señora. Las cerezas. Las cerezas, y quiero comentar que esto del nervio vago es muy importante, que es una de las, y es muy nuevo aquí en Latinoamérica, lleva muchos años de investigación respecto al trauma, y reconocer que nosotros podemos con prácticas simples regularnos y crear esos espacios de seguridad nos da ese poder, ¿sí? Porque cuando nosotros creemos que nuestro sistema y nuestro sistema de creencias, que nunca vamos a poder cambiar, que nunca vamos a poder transformar o que eso es muy lejano, que esto ya soy así y que esta es lo último y que no tengo incidencia, nos da ese verdadero poder. Entonces, la invitación es a practicar, a conectar y a tener la información, pero también a cambiar la creencia de que es complejo, que es complicado y que no lo puedes hacer. ¿Sí? Aquí la Sí, idea es volver las cosas muy sencillas, que sí necesitas espacio, tiempo y energía, ¿sí? Y una contención y la vas a tener no solamente en la mentoría de 3 meses con Lauris, sino también en la comunidad Reconecta Más 40, que son dos proyectos diferentes, pero que tienen como la misma visión, y es darte las herramientas porque la etapa de la perimenopausia va a ser la más larga que vas a vivir.
casi el 40% de nuestra vida, así Tal que cual. vale la pena. Dale, mi bella. Tal cual, tal cual. Entonces hoy nos vamos con el concepto de que antes de irnos con la cereza del pastel, ya sabemos que vamos a manejar todas esas suprarrenales, todo el estrés, después vamos a revisar cómo están nuestra tiroides y luego vamos a realmente utilizar la terapia de reemplazo hormonal, que está indicada en menopausia y perimenopausia, cuando hay insuficiencia ovárica prematura. Sí, muy importante, siempre antes de recibir terapia de reemplazo hormonal normalizar nuestros niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Muy bien. Tratar si hay disfunción tiroidea, ¿sí? Si está baja, si está baja, si hay autoinmunidad, si hay inflamación, muy importante antes de dar la cereza en el pastel. Voy a mencionar solamente cinco para ir cerrando beneficios de la terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? Mejora el sueño, ¿sí? Mejora la concentración, el estado de ánimo, reduce los sofocos, las sudoraciones nocturnas, nos va a ayudar a recuperar el deseo, la lubricación, nos ayuda a prevenir la pérdida ósea y reduce el riesgo de osteoporosis. Esto es muy importante porque es justo en ese momento de la transición de peri a menopausia donde la terapia de reemplazo hormonal tiene demasiada evidencia, muestra demasiada seguridad en esas mujeres porque funciona como efecto protector a nivel del sistema, a nivel cerebral, a nivel óseo, a nivel muscular, ¿sí? A nivel metabólico. Súper. Entonces, las terapias de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas, quiere decir que son las mismas moléculas, ¿sí? Pero de diferente origen, son derivadas de plantas, pero la misma estructura, es idéntica a las hormonas humanas. ¿Por qué esto es importante? Porque van a confundirlo con estrógenos sintéticos o progestinas, que es lo que suelen dar en el Seguro Social, ¿sí? Las que da la EGPS, son ese tipo de hormonas que esas sí están implicadas en el cáncer, porque hay muchos mitos con que no, la terapia de reemplazo hormonal da cáncer y claro, es que hubo estudios donde identificaron que el uso de progestinas, no progesterona, sino progestinas, que son hormonas sintéticas, sí está involucrada en el cáncer. Entonces, hoy les quiero desmitificar, ¿sí? El riesgo aumenta eh, levemente, pero con estrógenos sintéticos, ¿sí? Combinados, no con progestinas ni con hormonas bioidénticas, ¿sí? El uso temprano es seguro, procurar usarlo antes de los 60 años, ¿sí? Y hasta 10 años posmenopáusica se pueden utilizar la terapia de reemplazo hormonal. Hasta los 75 años son seguros, no engordan. Lo que engorda es el desequilibrio hormonal y la resistencia de la insulina que hay. Por eso es muy importante bajar inflamación, sanar intestino, regular niveles de azúcar de sangre antes de hacer una terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Eh, que son solo para la libido, no, ya miramos los efectos protectores que tienen a nivel del cerebro, de piel, corazón, que todas deben usarlo, no, recuerden que es personalizado, depende en la etapa en la que estés, hay que hacer exámenes médicos, el gol estándar es una prueba de orina para hacer exámenes o examen hormonal para realmente ver esos metabolitos hormonales, qué tan elevado, qué tan bajo están. Si ese es el gol estándar, solamente que son exámenes costosos, entonces por clínica y por exámenes de sangre, siempre antes de iniciar una terapia de reemplazo hormonal deben hacerse exámenes. Muy importante porque así como ustedes vieron todo ese rol de las hormonas, cuando una está en desequilibrio, afecta a todas las demás. Eso es una cascada que se conectan todas. Entonces es muy importante comprender esa conexión que hay entre ellas. Pacientes que tengan historial de cáncer, es muy importante saber si es hormonosensible el tipo de cáncer, sí, es decir, que si tuvo receptor positivo, ¿sí? En este orden de ideas, allí sí la terapia de reemplazo hormonal estaría contraindicada como tal, pero tenemos Ujú. hormonas vaginales, ¿sí? Por Ah, ejemplo, qué la bueno. DEA y los estrógenos vaginales que podemos usar para esas pacientes que tengan resequedad vaginal, atrofia vaginal, sí, problemas de lubricación. Y allí sí es muy seguro su uso porque no va a tener un efecto a nivel sistémico. Ah, súper. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal va a ser personalizada. Es algo que ahorita está cogiendo mucha fuerza, hay demasiados estudios, no le tengan miedo. Ahí lo que yo les recomendaría es que sean hormonas bidénticas, ojalá no inyectadas, porque con inyectadas
pues realmente no hay como un control de los niveles que vamos a ir manejando, mientras que si es más bien tópica, vamos a tener un control más, mucho mejor en el tiempo. Y para cerrar, ¿qué plantas o suplementos son importantísimos en esta etapa? Los cinco top para mí de suplementos: el omega 3 como antiinflamatorio, un buen omega 3, el zinc. El zinc está implicado en muchas reacciones químicas, ¿sí? Más de 500, implicado en inmunidad, en piel, en actividad hormonal. Eh, el ashwagandha, que es un adaptógeno, todo lo que tengan que ver adaptógenos, rodiola, ashwagandha, chisandra, todo eso nos va a ayudar a modular la respuesta al cortisol, a la ansiedad, al descanso que es tan frecuente. La vitamina D3, K2, muy importante para los huesos, ese sistema inmunológico. Hay deficiencia de vitamina D en el 80% de la población, entonces esto es muy importante si vamos a iniciar terapia de reemplazo hormonal o si no también. Y el magnesio para temas de sueño, ansiedad, el tránsito intestinal, yo diría que esos son mis top 5. Y ya Súper. de pronto algunas plantas fitoestrógenas, en caso de que el paciente incluso no quiera usar terapia de reemplazo hormonal, pues ahí tenemos las semillas de linaza, la soya, el trébol rojo, el fenogrego, ya moduladores neuroendocrinos como el Vitex, que nos puede ayudar a aumentar de forma natural la progesterona, la maca también para modular niveles de estrógeno, el Panax Ginseng, y ya eso serían como las plantas y suplementos así claves que a mí son mis favoritos. No sé si a Sari le gustan algunos Sí, otros. sí, también. Yo creo que, y a través de mi propia experiencia, porque realmente saber cómo integrar la alimentación y la herbolaria y la alimentación, yo creo que da como esa fortaleza, ¿no? Esa integridad al proceso. Uso mucho la maca, ¿sí? Y algo que dijiste al principio que no lo quiero dejar pasar y es la hidratación. A mí el cansancio mental me ayudó mucho cuando uso agua. El agua, que ese sería otro Agua con webinar. sal, Sí, agua con sal, estar muy atenta a los electrolitos. Y sí, el lino, yo no uso casi la soya, pero sí el fenogreco. Soy fan del fenogreco. Algunas semillas, así como la del cilantro, también para los me calores encanta. y toda esta parte. También la uso el ginseng también. Em, y pues obviamente el ejercicio, la respiración. Uso varios de esos suplementos, el omega, la vitamina D y lo que tú dices. Estoy de acuerdo en esas cinco como Top. suplementos Ujú. top. Y es importante pues tenerlos en cuenta porque algunas personas como que se aburren. Yo otro suplemento que uso mucho y no sé si tú me puedes aclarar y es la creatina. La creatina Ujú. yo también la uso mucho y me ha servido para esta parte muscular. La creatina sí, pues tiene un efecto a nivel del sistema nervioso también, entonces nos Ujú. ayuda también incluso a mejorar la capacidad cognitiva, pero también Súper, a la producción de masa muscular, entonces tenemos doble efecto allí. súper. Y otro de mis favoritos que se ha vuelto ahorita es se me fue en este momento, ah, es negrito y se toma sublingual en la mañana. ¿El clavo de Eh, olor no, clavo o de oro no? es otro, no, se me fue justo en este momento. Ahorita me recuerdo, ¿no? ¿Dónde me fue? Sí, listo. Se los quedo debiendo, pero de hecho, desde que lo empecé a tomar, my God, me cambió la vida también en términos de energía porque es un mineral. Son minerales y nuestro cuerpo está hecho ¿Cobre? de, no, cobre no es. Se me fue en este momento el Bueno, nombre, ahorita ma. nos dices. Ahorita nos digo, ya llegará. Pero Sí, la clave está en que si mis células necesitan sodio, cloro, potasio, magnesio para poder hacer sus reacciones, pues yo necesito eh, tener todos esos sustratos, todos esos nutrientes para que mis células entren en funcionamiento. Entonces, minerales son clave en la para que las alimentación. células funcionen. Sí, a través de la Exacto. alimentación o los alimentos, lo que pasa es como ahorita los alimentos pues en los suelos y todo esto, entonces
Muchas veces hay personas que dicen, pero es que uno con lo que come es suficiente, eso es de No, acuerdo al especialista, los suplementos no, sí, por eso es importante que tú te observes y que tengas personas así como Lauris que nos puedan guiar y lo más importante es también, como tú dices, es personalizado y observarte, porque si tú tomas las cosas y no estás consciente de cómo es que tal cual. te van transformando, te vas sintiendo, porque hay personas que no sienten los efectos de la suplementación. Yo soy muy detallista en lo que siento y sí, realmente son excelentes. Tal cual. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, Listo. cerramos con esta frase: cuando una mujer comprende su cuerpo, ya no teme envejecer, y que descubre que cada Súper. cambio es una nueva forma de florecer. ¡Yujú! Así que las invitamos a nuestra mentoría holística que dura 3 meses, donde vamos a ver medicina funcional, medicina cuántica, somática, tantra, herbolalia. Aquí están nuestras redes, nos pueden seguir si quieren más información, nuestra página web. Eh, Nos gusta transformar vidas, dando herramientas. Por eso Sí, estamos hoy señor. aquí compartiendo desde el corazón. Muy feliz. Espero que hayan aprendido Súper chévere. mucho y que el conocimiento es poder. Entonces, entre más inviertan en su conocimiento, más independientes van a ser, más van a conocer su cuerpo, menos Con dolores, menos miedo. menos Menos miedo. miedo. Entonces les recuerdo, esta mentoría es especialmente con Laura, es de 3 meses. Esta es como una de las líneas. Si tú quieres la asesoría, porque la asesoría con las hormonas bioidénticas no la podemos hacer en la comunidad Reconecta más 40. ¿Por qué? Porque yo no soy médico, Diana tampoco, es especialmente y por eso te elegimos a ti, mi bella Laura, no Gracias, solamente Mel. porque tenemos un espacio nosotras, sino porque es importante que sea un médico, no solamente eso, sino que sea especialista, como la medicina Mm. funcional, en esas hormonas bioéticas, porque yo creo que es importantísimo y lo confieso, yo antes tenía esas creencias como las que tú dijiste. Y ahora que ya conozco a personas como Lauri y que te he elegido así para ser mi guía, pues pongo esto a disposición de la comunidad. Entonces, las que deseen una asesoramiento específico de las hormonas bioidénticas junto conmigo con la parte de la herbolaria, la somática, la parte del tantra, el taoísmo, pues aquí estamos de la psicología corporal, ¿sí? Y la otra opción es ya muy diferente, pero también importante, que es la mentoría Reconecta más 40, que será un año con información de cambio de hábitos, de herbolaria, de alimentación, de respiración, sin toda la asesoría. Simplemente es un espacio de contención que también es poderoso, está hecho con otras, como con otro formato, pero tenemos estas dos vías, ¿no? Para que tú las tengas y ojalá todas tengamos la oportunidad de integrar lo de las hormonas bioidénticas, no solamente para el deseo del placer y para vernos jóvenes y bellas, sino también por Ujú. salud Obvio. neuronal y por la salud ósea, que es tan, o sea, tan importante, tan importante, porque de eso depende que nosotros tengamos una vida digna y seguramente muchas vamos a vivir después de los 80 porque precisamente estas herramientas nos permiten llegar vitales hasta bastantes años, pues cuando tengamos todas estas posibilidades. Van a ver que Eh, cuando usen hormonas no van a querer quitarlas porque se vuelven a sentir hiper mega jóvenes. Mega. Yo tengo a mi mamá con hormonas, ya tiene 66 años y tú la ves y súper, parece de 55 y con súper, energía, con la piel radiante, buen músculo, o sea, como debería uno envejecer para no depender súper. de un De bastón nadie, ni de eso. nadie y estar uno bien enraizado con su energía vital a tope. Entonces es más bien cómo te quieres ver envejeciendo, ¿no? Si Claro, saludable o en un hospital. Entonces todo sí, este tipo de inversiones es herramientas para eso. sí, hace Así que parte. las esperamos. Bueno, mi Bueno, mi Sari bella hermosa, hermosa, gracias por gracias a estar ti aquí. Los que estén viendo este video, pues que lo compartan y y que estaremos siempre, respondiendo eso, preguntas.
perfecto. Preguntas y respuestas respecto a lo que hemos hablado. Recuerden que ya algunas nos preguntaron sobre espacios especializados. Vamos a compartir la información de todas y decide lo que decía tu corazón, eso es. Así que muchas gracias a todas. Gracias a Esperamos todos. que sean mujeres reconectadas, vivas, creativas y con mucha sabiduría. La sabiapausia Bueno, es un camino muy, muy lindo y espero que lo abraces con todos tu ser. Muchas gracias, mi gracias, bella gracias a Laura, que todas. estés muy bien. Bye Bendiciones. bye. Feliz noche. Esperamos sus preguntas. Chao, chao. Chao, chao.